Listo. Muy bien, entonces el día de hoy, señoritas y caballeros, vamos a hacer lo que es la sesión 12, último de lo que es el mes 3, ¿sí? Tema oxigenoterapia. Para hablar de lo que es oxigenoterapia, como muy bien el nombre manifiesta, no es dar, administrar, ¿sí? Administrar, dar, tratar, eso es terapia, oxígeno. Es decir, vamos a tratar al paciente con oxígeno. A eso se refiere la oxigenoterapia. Listo, entonces vamos con lo que es la presentación. Ya, de avanzas. ¿Por qué no avanzas? Ahora sí, ahí está. Salguero, ahí está. Un ratito se me fue la mano. Ahí está. En lo que es referido a la oxioterapia, vamos primero a hablar de lo que es un término que va de la mano con eso. ¿Por qué damos tratamiento? ¿Por qué brindamos tratamiento? Porque damos oxígeno, en este caso a los pequeños, a los niños. ¿Por qué? ¿Con qué razón? ¿Con qué motivo? Es para prevenir lo que es la famosa hipoxia. Entonces, si damos un tratamiento de oxígeno es para prevenir justo esto de aquí, lo que es la hipoxia. Entonces, vamos a conocer la definición, a qué se refiere, por qué se da la oxigenoterapia. Entonces, bien claro que me dice que la oxigenoterapia se da, ¿sí?, de forma clara de la administración de oxígeno con, aquí esto voy a resaltar porque es importante, ¿ya? ¿Sí? A concentraciones mayores en relación a lo que es al ambiente. Esta administración de oxígeno que se brinda, que se da, ¿sí?, es para prevenir justo esta definición que debemos de conocerla ya, que es la hipoxia. Y vean ustedes que la hipoxia está determinado o separado, ¿no?, en 3 colores. 1, 2 y 3. Entonces, este concepto nos grafica o nos dice a qué se refiere la hipoxia. Recordemos que la palabra hipo significa lo que es bajo o disminución, ox significa lo que es oxígeno, ia, concentración. Entonces, ¿qué es la hipoxia? Es una baja concentración de oxígeno. ¿Ya? A eso se refiere lo que es la hipoxia. Entonces, este término debemos conocerlo muy bien ahora porque es de este que vamos a dar constantemente. ¿Ya? Hipo, oxígeno, concentración. Concentración baja de oxígeno. Listo. ¿Entendido lo que es la definición? Sí, licenciado. Perfecto, muy bien, listo. Disculpen, hoy vamos a correr un poquito, ¿ya? Vamos a correr un poquito. A ver, entonces continuamos, ¿ya? Conociendo ya lo que es la hipoxia, que es la forma de administrar oxígeno para prevenir la hipoxia, ¿ya? ¿Listo? Vamos, ¿y por qué no me está respondiendo computadora? Hoy está un poco de rebelde, no sé qué le pasa, creo que se ha molestado, no me está respondiendo como debe ser. Ahora sí, ya. Siguiente punto, la hipoxemia. Ojo, que es distinto de hablar de hipoxia. ¿Listo? Entonces vamos a conocer el siguiente término cuando hablamos de oxigenoterapia, que es la hipoxemia. ¿A qué se refiere la hipoxemia? Se refiere, ¿ya? Acuérdense, acuérdense, bajo, ¿sí? Oxígeno, pero aquí ya no es ida, sino habla de emia. ¿Ya? Entonces, emia significa la terminología médica significa sangre. Entonces ya se refiere a que el oxígeno está bajo en sangre. ¿Ya? Ojo, es totalmente distinto a decir una hipoxia que decir una hipoxemia. Aquí lo vemos. Entonces la hipoxemia se refiere a lo que es hipo, la disminución, ¿ya? La disminución de la presión arterial de oxígeno. Acá lo vamos a enfocar un poco más profundo. ¿Listo? Muy bien. Y referido también a lo que es la saturación, palabra muy importante y de repente ya muy conocida, ¿no? La palabra saturación. ¿Listo? Esto obviamente a nivel sanguíneo, ¿verdad? A nivel sanguíneo. ¿Listo? Entonces, este de aquí es un término más complejo, más técnico, ¿ya? Pero sí, para ser más resumido, aquí la hipoxemia se refiere a lo que es la baja concentración de oxígeno en la sangre, ¿ya? Aquí habla de forma más profunda. Me dice que se define como la baja, ahí está, hipo, ¿sí? La baja, ¿sí?, de disminución de la presión, en este caso de oxígeno, aquí está oxígeno, y de la saturación de la hemoglobina, ¿ya?
La palabra saturación, que ahora está muy hablada. ¿Saben ustedes a qué se refiere la palabra saturación? ¿Saben qué significa saturación? ¿Alguien de ustedes se define el concepto de la palabra saturación? A ver, los 15 Como presentes. cerrado. Sí, Zapata, es la... Ancana, Como cerrado, algo así. cerrado, Cerrado, cerrado. cerrado, ya. Ancana, Por ejemplo, ahora que se dio esa la enfermedad del COVID, creo que ahí te piden la medida de la saturación y sería pues la cantidad de oxígeno. ya, ok, muy bien, correcto, listo. Entonces, la palabra saturación se refiere a cantidad de un gas. ¿Qué cantidad de gas hay? A eso se refiere, ¿ya? Entonces, cuando dice vamos a cómo está tu saturación, quiere saber cómo está, en este caso, el oxígeno. ¿Qué cantidad de oxígeno, ¿sí?, tenemos en la sangre? A eso se refiere con saturación, ¿ya? A eso se refiere saturación. ¿Listo? Ah, ok, Aruncan. Listo, correcto. Perfecto, así es. Muy bien, usted lo ha escrito en el chat. Listo, ya está. Entonces, aquí tenemos una definición más técnica, ojo, más técnica. Aquí una definición muy, muy sencilla, se podría decir. ¿Ya? De repente ustedes, más adelante, ya cuando estén ya elaborando, ¿no? Ya obviamente manejen mejor esta definición que la de aquí, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Entonces, si hablamos de hipoxemia, ojo, si hablamos de hipoxemia en términos médicos o en definiciones médicas, lo simplificamos como una hipoxia, ya sabemos qué es, ¿sí? Hipóxica. Ojo, ¿ah? Esto sería una definición técnica, ¿sí?, de lo que es la hipoxemia. Ya no hablar de términos, en este caso, baja concentración, no. No, ni tampoco hablar, ¿no?, disminución de la presión de oxígeno y de la saturación. Ya, no hablaremos, sino diríamos así nada más, ¿no? La hipoxemia es una hipoxia, ¿sí?, hipóxica. ¿Ya? Ojo, esto de aquí lo voy a señalar y quiero que lo recuerden porque más adelante lo vamos a utilizar. ¿Ya? Si tienen ustedes ahí sus apuntes, también remárquenlo, enciérrenlo, subrayenlo, si desean, ¿ya? Porque más adelante vamos a hablar de este término. Me refiero de acá, ¿ya? Hipoxia, hipóxica. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces, eso sería la definición o en este caso, las interpretaciones de lo que es una hipoxia y ahora una hipoxemia. Si tienen una pregunta, háganlo por favor, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, avanzamos, entonces continuamos. Aquí está. Hipoxia, ya sabemos lo que es, ¿verdad? La baja concentración, ¿sí?, de oxígeno. Voy a repetir, baja concentración de oxígeno. No especifica dónde, ojo, ¿ah? No dice dónde, solo dice baja concentración de oxígeno. Eso hay que remarcar, ¿ya? Eso hay que remarcar. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando ustedes estén ya laborando, ¿listo? Y viene un paciente por falta o baja concentración de oxígeno, entonces ustedes dicen, muy bien, lo que queremos es prevenir la hipoxia. Estamos diciendo que queremos que el organismo no se quede sin oxígeno. A eso se refiere, ¿ya? Pero hay un órgano que necesita el oxígeno para que pueda funcionar sin ningún problema. Usted mira de repente, profesor, los pulmones, ¿no? Sería lo más rápido, ¿no? Pero no es tanto los pulmones, ¿ya? Sino lo que es nuestro cerebro. Entonces, el cerebro es el órgano que requiere con vitalidad el oxígeno. ¿Por qué? Porque si el cerebro, que comanda todo nuestro organismo, no funciona bien, entonces los demás sistemas comienzan a fallar. Por eso, en un paciente que venga o tenga falta de concentración de oxígeno, lo que queremos prevenir es que nuestro cerebro se quede sin, ¿sí?, sin oxígeno. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, licenciado. Listo, muy bien. Cuando ustedes atienden a un paciente y de repente entre en un estado de, digamos, de desmayo, ¿ya?, pues una de las características es la baja concentración de oxígeno. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces ya sabemos lo que es la hipoxia entonces. Ojo, la estamos recalcando ya más de 2 veces. ¿Ya?
Listo. Vamos a ver entonces a ver lo que es tipos de hipoxia. Tipos de hipoxia. Para los que recién están ingresando, ¿por qué estamos hablando de la hipoxia? Porque depende de esta, es la administración, ¿sí?, de oxígeno, es decir, la oxigenoterapia. ¿Ya? Por eso hablamos de la hipoxia. Es el principal, digamos, argumento hoy, porque el tratamiento depende de él, pues, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Vamos a hablar de los tipos de hipoxia que se suelen aplicar. Aquí tenemos 5 tipos de hipoxia. Atención, por favor, ¿ah? Vamos con el primero. Hipoxia perinatal. Número 1. Hipoxia hipóxica. Acuérdense. Hipoxia hipémica. Hipoxia isquémica. Y por último, hipoxia histotóxica. Mira, estos 5 tipos de hipoxia son totalmente distintos en su, ojo, en su manejo fisiológico. Y necesitamos conocerlo, necesitamos saber para que en algún momento, cuando tratemos a un paciente, sabemos o tenemos que realizar, qué tenemos que hacer, cuál va a ser nuestra primera reacción, nuestra primera labor. Ustedes, como eslabón principal de lo que es la atención en salud, siempre van a recibir pacientes, ¿sí? Siempre. Ya estén en cirugía, ya estén en emergencia, ya estén en medicina, en cualquier área del hospital o centro o puesto de salud, ¿ya? Ustedes van a ser los primeros en recepcionar. Entonces, como van a ser los primeros, tienen que saber a qué se refiere o a qué se puede ver tipo de hipoxia, ¿ya? Entonces, vamos a conocer, recuerden, por favor, son 5, ¿eh? Si desean, anótenlo ahí para ir explicándolo. Perinatal, hipóxica, que la acabamos de hablar, hipémica, isquémica, histotóxica, ¿ya? Vamos con la primera, con la hipoxia perinatal. En la hipoxia perinatal, me dice, ojo, me dice que vamos a encontrar 2 sucesos. Esta hipoxia perinatal, acuérdense la palabra perinatal, ¿sí? Durante el nacimiento, durante el desarrollo del nacimiento, ¿ya? Esta hipoxia se caracteriza por, puede estar marcado así, ¿ya? Por una hipoxemia, que ya sabemos qué es, ¿ya? Y una isquemia. Listo, palabras claves para poder entenderla. A ver. Curaca. ¿Viste Curaca? Curaca. ¿Está ahí? Hay Curaca a la 1, Curaca a las 2, Curaca a las 3. Ya, no está Curaca. Entonces vamos con Siguas Roca. Siguas. Sí, licenciada. Siguas, ¿a qué nos referíamos cuando hablábamos de una hipoxemia? ¿Qué era una hipoxemia? ¿Siguas? ¿Está ahí? Si desea, defínalo como lo mencionamos ¿Tiene que ver con el potasio? con el potasio. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo el potasio? ¿Me puede explicar, por favor? ¿Me puede dar un poquito más de información? Ok, Ramos Vázquez, ok, Cayo Pasa, ¿ya? Ok, Anjana. A ver, listo, muy bien. Ya, si no lo recuerdan, no hay problema. Ya, listo. Recuerden, por favor, ya, que no es necesario hablar la palabra técnica. Y bueno, acá está me he dado cuenta que aquí estaba lo que se refería, miren, aquí está. No me había percatado. A ver, entonces la hipoxemia es la baja, ya, en este caso, o la disminución, ¿sí?, de concentración de oxígeno, obviamente, en la sangre. A eso es lo que es una hipoxemia. En tanto, la isquemia, ¿sí?, es que hay o existe una poca concentración de sangre, ¿sí?, hacia cualquier tejido. Cualquier tejido que no le llegue sangre, hablamos rápidamente de una isquemia. Si hay poco oxígeno en la sangre, le decimos hipoxemia.
¿Ya? Ojo, y van de la mano por si acaso, ¿ah? Van de la mano. Por eso, estos dos complementan para hablar de una hipoxia perinatal. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, ¿a qué se refiere una hipoxia prenatal? Deben incluirse dos características importantes. Una hipoxemia, es decir, una poca concentración de oxígeno de sangre, ¿sí? En este caso en el niño, ¿ya? Y una isquemia, que los tejidos no le esté llegando sangre. ¿Entendido con la hipoxia perinatal? ¿Entendido con la hipoxia prenatal? Sí, profesor. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, sí, ahí remárquenlo, subrayenlo, anótenlo, por favor. ¿Ya? Hipoxia prenatal se refiere a que, en este caso, el recién nacido, ¿ya? Puede tener o compromete lo que es una hipoxemia con una isquemia. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Siguiente, vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Dije siguiente. No hay duda que hoy no quiere trabajar conmigo en la computadora. Parece que ya se cansó toda la semana, ¿ya? Y quiere su descanso, quiere sus vacaciones. Pero no, tengo que terminar y no puedo. A ver. Ahora sí, listo, siguiente. ¿El siguiente? Sí, está muy bien. Vamos con el segundo. Hipoxia, hipóxica. Recuerden, hipoxia, hipóxica. ¿Se acuerdan ustedes que esto lo hablábamos de una hipoxemia? Se acordarán, ¿no? Muy bien. ¿A qué se refiere entonces una hipoxia, ¿sí? Hipóxica? Simplemente se refiere a lo que es a una hoja disminución de oxígeno en la sangre, lo que vimos hace un momento, ¿ya? Entonces, una hipoxia hipóxica se refiere a lo que es una baja cantidad de oxígeno en la sangre. Ahora, aquí en la imagen es importante para identificarlo, ¿ah? Miren, esto que parece, digamos, una estructura cortada, este es un alveolo. Recuerden, los alveolos se encuentran en los pulmones y estos alveolos permiten el intercambio gaseoso, es decir, la entrega de oxígeno hacia, en este caso, lo que es el capilar y la recepción del CO2, ¿sí? Para hacer el famoso intercambio gaseoso, que en términos fisiológicos se llama hematosis. Entonces, el oxígeno que nosotros inhalamos, ¿ya? Llega hasta el alveolo, que es la parte terminal de la vía respiratoria, y este oxígeno lo intercambia con la sangre por el CO2. Hacen un trueque, hacen un cambio, ¿no? Entonces, el alveolo dice sangre, o en este caso, capilar, te hago un cambio. ¿Qué te parece si yo te entrego oxígeno y tú me das el CO2? El capilar encantado de hacer el cambio, por supuesto, sin pensarlo. Dice, muy bien, correcto, hagamos el cambio. Entonces el capilar recibe el oxígeno y le entrega, muy gustosamente, le entrega el CO2. Los dos se quedan contentos. Uno, obviamente, por recibir el oxígeno y el otro por entregar. ¿Ya? ¿Listo? Pero esta imagen me grafica a lo que se refiere una hipoxia hipóxica. ¿A qué se refiere? Que cuando este trueque no se da, este intercambio falla, ahí se da lo que es la hipoxia, ¿sí? Hipóxica. Entonces, para hacer un resumen, ¿a qué se refiere esta hipoxia hipóxica? Que si existe una falla a nivel de la ventilación alveolar, este es el alveolo, ¿sí? Si existe una falla aquí en el alveolo, eso da como resultado a que nuestros capilares reciban poca concentración de oxígeno. Y ya sabemos que aquí se va hacia la sangre. Ahí dice la hipoxia hipóxica. ¿Sí? A eso se refiere. Si el alveolo no trabaja bien, entonces no hace un buen intercambio de oxígeno, ¿sí? Con el capilar. Entonces la sangre va a tener poco oxígeno. Y ahí está lo que dice aquí, disminución de oxígeno en la sangre. ¿Entendido con esta segunda tipo de hipoxia?
Chicos, señoritas, ¿entendido? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Muy bien. Ok, recuerden, ¿ah? Hacemos un recordaris. La hipoxia perinatal, ¿qué características tenía? La hipoxia perinatal, ¿cuáles eran sus La características? hipoxemia y la isquemia, profesor. Perdón, ¿me puede repetir, señorita? La hipoxemia y la isquemia. Aruncanqui. Listo, muy bien, Aruncanqui. Perfecto. Ya está. A ver, solo para cerciorarme de que me han entendido, ¿ya? Solo para estar contento nada más. A ver. Ah, Ramos Morales. Ramos Morales. Cita Ramos. Se encontrará ahí. Ramos Morales Diana. 3 segundos para responder. A la 1, a las 2 y a las 3. No, no hay respuesta. Ramos Vázquez, entonces. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, señorita? Buenas noches. Ojo que a las personas que llamo y no me responden, hay una disminución de puntos, ¿ya? ¿Listo? ¿Ok? Es muy importante, si no saben la respuesta, no importa. Lo importante es que me puedan responder, porque si no lo hacen, obviamente, ¿no? Se les resta puntos y en participación va disminuyendo, ¿ya? Y ahora, si no responden, me van a deber puntos. Señorita, a quien llamé por Ramos, si no me equivoco. Sí, Ahí está, licenciado. Ramos Vázquez. A ver, Ramos Vázquez, ¿a qué se refiere una hipoxia hipóxica? A una baja cantidad de oxígeno en la sangre. ¿Por qué se da esta baja cantidad de oxígeno en la sangre? ¿Por qué? Porque debido si existe una falla en lo que es en los alvéolos, Ujú. hace que los capilares tengan poca concentración de oxígeno y esto hace lo que es la disminución del oxígeno en la sangre. Muy bien, señorita Ramos Vázquez, correcto, así es. Perfecto. Muy bien. Mejor dicho, imposible. La felicito, señorita Ramos. Muy bien explicado. Listo, vamos con la tercera entonces. ¿Ya? Vamos con el tercero. Vamos ahora con la hipoxia ipémica. ¿Ya? Listo. En términos sencillos, ¿qué me dice? Falla en el transporte de oxígeno. Ojo, falla en el transporte de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Miren, ¿ah? Quiere decir de que si nosotros cuando respiramos, obviamente inhalamos aire, ¿verdad? Y en el aire se encuentra el oxígeno. ¿Listo? Muy bien. Entonces el oxígeno llega, viaja obviamente por toda la vía respiratoria, llega al alveolo y el alveolo cumple su función. ¿Cuál es su función? Hace el intercambio, ¿no? De entregar el oxígeno a la sangre. Hasta ahí todo bien. Ahora, cuando el oxígeno ya está en la sangre, ¿sí? ¿Listo? Aquí me dice que hay una falla en el transporte. Recordemos que en la sangre tenemos nuestros famosos glóbulos rojos. Aquí digamos en pantalla. Aquí están los glóbulos rojos. Y ellos son los que permiten este transporte del oxígeno. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A qué nos manifiesta una hipoxia? Acuérdense, hipoxia ipémica se refiere a que hay una alteración, hay una falla, algo no está bien en el transporte de oxígeno. Es decir, el glóbulo rojo no está haciendo su función. Ojo, ya no es problema del alveolo, es problema del glóbulo rojo. Y sabemos que el glóbulo rojo en su interna tiene una sustancia proteica que es muy importante para poder transportar este oxígeno, que es la famosa hemoglobina. ¿Ya? La famosa hemoglobina. Entonces, si el glóbulo rojo tiene problemas de concentración de hemoglobina, entonces no va a llevar una buena cantidad de oxígeno. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con la anemia, ¿no? ¿La anemia qué es? La disminución, en este caso, de la concentración de la hemoglobina. Y eso hace, obviamente, que la persona anémica tenga fallas, ¿sí? Y mayormente en su manejo nervioso. Por eso, los niños, los pequeños, que tengan dificultades en lo que es atención mecánica, ¿de acuerdo? Entonces, esas fallas, podemos sospechar de lo que es anemia.
¿Por qué? Porque el cerebro, vuelvo a decir, que es el órgano principal para que todo funcione bien, no recibe el oxígeno. No le llega buena cantidad de oxígeno. Entonces, obviamente, suele fallar. Entonces, en resumen, una hipoxia hipémica se refiere a que hay una falla en el transporte de oxígeno. ¿Quién está fallando? El glóbulo rojo. ¿Por qué está fallando? Porque de repente no tiene una buena cantidad de hemoglobina. ¿Entendido con esta tercer tipo? Sí, profesor. Listo, muy bien. Solo para cerciorarme, como siempre, de que me están entendiendo. A ver, Aguado Guaita. ¿Sí está Aguado? ¿Se encuentra ahí? Ya saben, disminución de puntos. Aguado a la 1, Aguado a las 2 y Aguado a las 3. No hay respuesta con Aguado. Busquemos a otra persona. A ver, vamos con Guasasquiche. Guasasquiche. Guasasquiche está ahí. 3 segundos. 1, 2, 3. Hoy no quieren hablar por lo que veo. A ver. Espino. Espino. Espino no puede fallarme. Espino. Sería raro que Espino no prenda su audio. Espino. Profesor, buenas Ahí está. noches. Le dije, bien claro que no podía fallarme. Espino, ¿a qué se refiere o qué nos cuenta una hipoxia hipémica? ¿Espino? ¿Está ahí? ¿Espino? Aló, sí, profesor. Aló, aló, aló. ¿Está Espino ahí? Sí, profesor. A ver, diga señorita, ¿a qué se refiere, cómo usted ha entendido lo que es una hipoxia hipémica? A ver. Profesor, ¿es la falta de oxígeno? Toda hipoxia es una falta de oxígeno, ojo, eso queda marcado. Pero Pero, ¿por al qué? cerebro. Al cerebro. Pero ¿por qué hay una falta de oxígeno? A eso es lo que usted debe responderme. ¿Por qué hay una falta de oxígeno? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Porque la sangre no circula bien. No es porque la sangre no circule bien, ¿ya? O el oxígeno que transporta la sangre no está llegando bien. Ahí mejora la situación. Ahora, ¿quién es el encargado de ese transporte del oxígeno? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, ¿Quién es? ¿Cómo se llama ese responsable de transportar, de llevar el oxígeno? ¿Cómo se llama esa célula? ¿Roja ella? ¿Cómo se llama? hemoglobina. La hemoglobina, perfecto. No hay problema, Espino, muy bien. Okay. Parece que todavía no me ha escuchado muy bien Espino, ¿ah? Porque ella siempre me suele responder, ¿ya? A ver, vamos a ver aquí quién fue Profesor, es que recién entré de último, es que estaba en otra clase. Ya ve, claro, todo tiene razón, Espino, no se preocupe. Pero ahora, por favor, Espino, atención al 100%, ¿ya? Ya, Listo. profesor. Ok, muy bien, Nieto. Perfecto, Nieto. Así es, ya lo acabo de leer en este instante, en el segundo. Listo, muy bien. Y también la señorita Zapata. Correcto. Así es. Muy bien, perfecto. Entonces, a eso se refiere una hipoxia hipémica. La sangre como responsable, glóbulo rojo, ¿ya? No está llevando el oxígeno que debe llevar. ¿Por qué? Porque en este caso su hemoglobina, que es su responsable transportador, ¿sí? Hay una disminución, pues hay una falla. ¿Listo? Entonces, mayormente esto le pasa a las personas que están anémicas. Muy bien, Aruncanqui, correcto, así es. Listo, muy bien escrito. ¿Ya? Listo, perfecto, muy bien. Entonces, vamos con el tercero ya. Pasamos al siguiente, ¿ya? Pasamos al siguiente tipo. Hipoxia isquémica ahora. ¿Sí? Isquémica.
¿Qué no es la información? Me dice que es una disminución, ojo, todos son disminución por si acaso, ¿ya? De la cantidad de sangre en el organismo. Es la disminución de sangre en el organismo, es decir, en todo el sistema orgánico, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿por qué existe una poca cantidad de sangre en el cuerpo? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Será el alveolo? ¿Será el glóbulo rojo? ¿Cuál es el problema? El problema es que, ¿ya? Aquí el responsable vendría a ser aquel órgano potente, musculoso, que expulsa la sangre. ¿Quién es este órgano musculoso y potente que expulsa la sangre? ¿Quién es? El corazón. El corazón, correcto, muy bien, así es. Entonces, aquí el problema ya es el corazón. Es decir, el corazón no envía la suficiente cantidad de sangre a todo el cuerpo. Entonces, aquí, si hablamos de una hipoxia isquémica, decimos que nuestro querido y a veces tan golpeado corazón, ¿ya? Es el que no está llevando las cantidades de sangre hacia todo el cuerpo. Entonces, aquí es una falla netamente de la famosa bomba, ¿sí? En plente. Listo, muy bien, ya está. Entonces, este es más sencillo, ¿verdad? Responsable, el corazón. Más facilito. Listo, muy bien. Pasamos siguiente. Vamos con el siguiente tipo de hipoxia. Hipoxia histotóxica. Ahí está. Listo, muy bien. A ver, ¿qué nos dice la información? Nos dice que las células no utilizan el oxígeno recibido. Ajá. Entonces, decimos aquí, ya no es un problema, ojo, no es un problema del alveolo, no es un problema del corazón, no es un problema del glóbulo rojo. Aquí el problema es de las células que tienen que recibir el oxígeno que le lleva el glóbulo rojo. Aquí es el problema de lo que es la hipoxia histotóxica. ¿A qué se refiere? Que los tejidos, acá histo es tejido, ¿ya? No recepcionan, ¿sí? No recepcionan el oxígeno que está llevando el glóbulo rojo. Entonces, aquí el inconveniente o la falla es que nuestras células del cuerpo no reciben el oxígeno. A eso se refiere con una hipoxia histotóxica. Causante, responsable, nuestras células no reciben el oxígeno. El oxígeno, perdón, el glóbulo rojo viene bien contento llevando el oxígeno. Aquí está la hemoglobina, importante, ¿ya? Va para entregar el oxígeno, pero la célula dice, no, no lo quiero, no lo recibo, no me gusta. Ahí, cuando sucede eso, cuando ya el problema es celular, el problema, ojo, es celular, hablamos de una hipoxia histotóxica. ¿Listo? Una hipoxia histotóxica. ¿Quién falla? La célula. En una hipoxia isquémica, ¿quién falla? El corazón. En una hipoxia hipémica, ¿quién falla? La hemoglobina. Hasta ahí estamos entendiendo, ¿verdad? Una hipoxia hipóxica, ¿quién falla? El alveolo. Hagan ese resumen, por favor. ¿Ya? Hagan ese resumen que he mencionado para que el día de mañana, que es su examen, no tengan ningún problema en responder, ¿sí? Respecto a lo que es los tipos de hipoxia. ¿Quedó claro entonces cada tipo de hipoxia? A ver, ¿todos? ¿Sí? ¿Todos? ¿Todos, por favor? A ver, dígame. Sí, licenciado. Muy bien. A ver, Anjana, a ver, ya que usted respondió sin Anjana, a ver, le preguntamos a usted. A ver, en la hipoxia histotóxica, ¿quién es el responsable? Las células. Muy bien, señorita. En la hipoxia isquémica, ¿quién es el responsable? El corazón. Muy bien, Anjana. En una hipoxia hipémica, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? ¿La sangre? No, ojo, le estoy preguntando a Anjana, solo a Anjana, por favor, luego después pregunto. Anjana, mi cursor ya se va a rayar. ¿Quién es el responsable, Anjana? La sangre. Específicamente la sangre no.
sino este que te estoy señalando. ¿Glóbulo rojo? Bueno, sí, ya. Si ustedes lo entienden como glóbulo rojo, bueno, no hay problema, pero aquí es la hemoglobina, ¿no? El factor es la hemoglobina. ¿Por qué? Porque hay poca hemoglobina, pues, ¿no? O sea, el glóbulo rojo en sí no es el responsable, sino es el quien se encarga de transportarlo, que es la hemoglobina, ¿no? El glóbulo rojo no tiene ninguna falla, solo que tiene poca concentración de hemoglobina. Y si hay poca hemoglobina, pues obviamente hay poca cantidad de oxígeno. Ustedes imagínense a un glóbulo rojo, ¿ya? Que fueran ustedes un glóbulo rojo y la hemoglobina que fuera una mochila, por ejemplo, una mochila. Si ustedes quieren llevar una pelota, ¿ya? Y les pide llevar muchas pelotas, necesitas muchas maletas o muchas mochilas, ¿verdad? Entonces es igual, es muy parecido. Si te digo, por ejemplo, señorita, llévame 10 pelotas, ¿ya? Y solo tienes una mochila. ¿Podrás llevar estas 10 pelotas? ¿La puedes? Obviamente que no, ¿verdad? No. Necesitas 10 mochilas para llevar las 10 pelotas. Es aquí similar, muy parecido. Aquí la falla no es usted, sino lo que pueda transportar, en lo que pueda llevar. ¿Ya? Muy bien, Hanna. Y por último, Hanna, la hipoxia hipóxica. Causante de los alvéolos. Los Alvéolos. alveolos. Muy bien, ahora sí, correcto, Ángel, ahora sí. Igual se ha ganado su puntaje, ¿no? Porque es correcto, dijo sangre, sí, pero específicamente, particularmente, ¿no? Era la hemoglobina. Muy bien Zapata, muy bien Ramos, muy bien Nieto, muy bien Aruncanqui, si no me equivoco. A ver, sí, Brishelli, ajá, listo. Muy bien, perfecto. Entonces, eso tenemos que recordar para la evaluación del día de mañana, ¿ya? Listo, muy bien. Avanzamos entonces. Reconocimiento de la hipoxia. Aquí ya nos enfrascamos, ¿ya? O nos vamos hablando de lo que es la parte, digamos, sintomatológica. A ver, aquí cuando habla de lo que es síntomas objetivos, ¿ya? Ojo, cuando dice síntomas objetivos, ¿ya? Se refiere a que estos, miren, no son percibidos por la persona, pero sí por la persona que evalúa. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, si yo voy como paciente, en este caso, a cualquier centro o hospital, ¿ya? Y yo no manifiesto, no digo, ¿sí? En este caso, cualquier falla o poca concentración de oxígeno, pero sí lo determina quien me está evaluando. A eso se refiere síntomas, objetivos. ¿Por qué? Porque la persona que me está observando, ¿sí? Identifica mi profundidad de respiración, puede ver si presento piel azulada, puede evidenciar, ¿no? Si tengo problemas, digamos, en este caso, para recepcionar lo que es la información, ¿listo? Respuestas, obviamente, fuera del contexto, ¿ya? O incluso, ¿no? Falla de la coordinación muscular, hasta la inconsciencia. Esto se refiere a lo que es síntomas objetivos. Yo no los identifico, yo no los percibo, pero sí quien me evalúa. ¿Entendido ahí? Sí, licenciado. Listo. Sí, licenciado. Perfecto. Y si hablamos de síntomas subjetivos, obviamente, ¿no? Son los que ya generan, o bien lo que es una evidencia, ¿no? Lo que usted ya puede percibir, lo que sí usted puede manifestar, puede decir, como por ejemplo, doctor o quien me atiende, me está faltando el aire, ¿no? Me siento muy ansioso, muy nervioso, tengo cefalea, siento mareo, ¿listo? Me canso rápido. Entonces, eso ya es, ¿no? La parte de información que una da o una persona puede dar, ¿listo? Para evidenciar que puede presentarse una hipoxia. ¿Ya? ¿Entendido entonces? Sí, licenciado. Sí, Listo, profesora. muy bien. ¿Perdón? ¿Perdón, quién me habló? Me apareció, ya me apareció entonces. Listo, muy bien, perfecto. Seguimos entonces, continuamos. Ahí está. Complicaciones. A ver, si una persona le está
disminuyendo la concentración de oxígeno, que ya sabemos, ojo, que ya sabemos que el valor de la concentración o de la saturación, para ser más específico, del oxígeno en la sangre, ¿no? Es cerca de 94 a 95, ¿verdad? ¿Listo? Que eso lo hemos conocido, de repente ustedes muchos, de repente han escuchado, ya que la saturación de oxígeno mayormente aceptable, si es hasta 94, 95, ¿verdad? ¿Listo? Ya cuando es mayor 90, la cosa ya es un poco más llamativa, más delicada, ¿no? Entonces, a eso es lo que no queremos llegar, a lo que no queremos evitar, ¿sí? Con una hipoxia. Entonces, ¿cuál sería una complicación si es que no tratamos a tiempo esta disminución de oxígeno? Lo primero es una traqueitis y una broncoitis, es decir, ¿no? Una inflamación o alteración del tejido, tanto de la tráquea como de los bronquios. Es decir, su tejido, su mucosa se afecta, se daña, se lastima. Entonces, una traqueitis y una bronquitis es una de las complicaciones muy características en una baja, en este caso, concentración de oxígeno. Otra, ¿ya? Es lo que es la atelectasia. La atelectasia, ¿ustedes saben qué significa la atelectasia? ¿La han escuchado alguna vez? De repente en patología la han escuchado. ¿Qué es una atelectasia? No, licenciado. No. Zapata, ¿una atelectasia? Tampoco lo he escuchado, licenciado. Tampoco. ¿Ha alguien escuchado una atelectasia de repente alguna vez uno de ustedes? Nadie. Bueno, entonces, una atelectasia se refiere a lo que es una afectación del pulmón. ¿Ya? Es decir, el pulmón se afecta. El pulmón no trabaja bien. El pulmón, ¿sí? Ya no ejerce su función de esponja, de atraer el oxígeno y obviamente de expandirse para liberar el CO2. Entonces, en una atelectasia, ¿qué se puede dar? Al ver que el pulmón no trabaja bien, pérdida de nitrógeno, ¿ya? Y el colapso del alveolo. Vean ustedes, aquí está el alveolo, ¿sí? Responsable de intercambio de oxígeno. ¿Ya? Entonces, una complicación es el colapso del pulmón. A eso se refiere la atelectasia. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué otra complicación puede darse? Lesiones a nivel pulmonar, es decir, daños en el trabajo pulmonar, ¿ya? Y también lo que es una displasia broncopulmonar. La palabra displasia, eso sí lo han escuchado, imagino, ¿verdad? Displasia, sí es un término muy común. ¿Sí saben lo que es una displasia? ¿Tampoco lo han escuchado? Displasia. ¿Tampoco han escuchado lo que es displasia? Nada. Ya. Ok, entonces la displasia se refiere a una alteración, un mal funcionamiento, una anormalidad. A eso se refiere una displasia. Y si me dice una displasia broncopulmonar, entonces es una falla, es un problema, es una anormalidad en el funcionamiento de los bronquios y de los pulmones. ¿Entendido? Sí, licenciado. Listo, muy bien. Entonces, ¿cuáles serían las complicaciones? ¿Cuáles serían las complicaciones ya, de lo que es una hipoxia o una disminución de oxígeno? Una inflamación de la tráquea y los bronquios, un colapso del pulmón, lesiones de lo que es el pulmón por la disminución de oxígeno, obviamente, ¿ya? O una anormalidad de lo que es la parte, un mal funcionamiento del funcionamiento de los bronquios con los pulmones. ¿Entendido? ¿Ok? Sí, ¿verdad? Listo, muy Sí, bien. licenciado. Ya, ok, listo. A ver, 7:20. Vamos, avanzamos, seguimos. Ajá, ahora sí. Vamos con lo que se va a requerir para hacer el tratamiento, la terapia del oxígeno. ¿Ya? Normalmente utilizamos estos instrumentos, estos equipos, que son la fuente de suministro de oxígeno, el humidificador, el flujómetro y el regulador. ¿Ya? Estos son obviamente lo que vamos a utilizar, ¿verdad?
en este caso, donde se concentra el oxígeno, ¿sí? Quién lo trata, quién lo mide y quién regula los volúmenes que deben darse, ¿no? A estos son los que normalmente se suelen utilizar, se suelen dar para el manejo de una terapia a nivel, ¿sí? De lo que es oxígeno. A ver, esto dijo su compañera Nieto, ya esto mencionó, sobre lo que es el famoso sistema de administración, ¿ya? De lo que es el oxígeno. Pero acá hay una palabra muy clave para poder entender. Me dice que hay dos sistemas de administración de oxígeno, de bajo flujo y de alto flujo. La pregunta es aquí, no, obviamente no es la palabra si es alto o bajo, ¿no? La palabra es flujo. Esa es la palabra clave, flujo. ¿A qué se refiere el término flujo? De ahí entiendo, de ahí puedo explicar o conocer, ¿no? Lo que me queda por entender. A ver, Aroní, ¿sí está Aroní? Aroní, ¿está usted ahí? Aroní, ¿está en juego sus puntos, Aroní? ¿Está ahí o no? Aroní no me respondió. Lamentablemente vamos a disminuir puntos porque no está Aroní. A ver, vamos entonces con, a ver, vamos con, a ver, Laurente. Laurente tampoco está. Profesor, buenas noches. Ahí Dígame, está, menos mal, listo. Laurente. ¿Me escucha Laurente? sí. Ya está, listo, muy bien. Cita Laurente, ya solo con responder ya tiene los puntos, que no hay problema. Laurente, ¿a qué se refiere la palabra flujo? Porque esto es lo que debemos conocer. ¿A qué se refiere flujo? ¿O usted cómo conoce con la palabra flujo? Al movimiento de un fluido. Al movimiento de un fluido. Ya, listo, muy bien, correcto. A ver, ok, entonces podemos decir de que con lo que usted está manifestando, señorita Laurente, entonces, un bajo flujo se refiere, ¿no? Se refiere a baja, en este caso, ¿no? Como usted dijo, ¿no? Cantidad o desplazamiento de un líquido o de un fluido, como usted dijo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profesor. Y lo contrario, obviamente, sería alto flujo, ¿no? Una alta concentración o desplazamiento, ¿sí? En este caso, de una cantidad de un líquido o un fluido. ¿Correcto? ¿Es así? ¿Es así, no? ¿Laurente? Sí, profesor. Listo, muy perfecto, muy bien. A ver, dice el chat, dice acá, por ejemplo, su compañera, me dice que el flujo es un movimiento de un fluido, en este caso, con el transporte del oxígeno por la sangre. Ok, Zapata, listo, muy bien. Hanna me dice desplazamiento de un líquido o un gas en forma en forma de corriente debe ser, ¿no? Corriente debe ser. Ya. Nieto me dice, flujo viene a ser la cantidad de líquido que se va a administrar. Y la señorita Robles, ya, ok, Robles, muy bien. Entonces tiene una segunda oportunidad Robles, ¿ah? Tiene una segunda oportunidad para responder. A ver, entonces la palabra flujo, como muy bien lo ha hecho su compañera, ¿no? Se refiere a lo que es la cantidad, en este caso, de aire, ¿ya? Que se va a enviar, que se va a dar en cualquier otro tipo de sistema, ya sea de bajo flujo o de alto flujo. Entonces me quiere decir de que el flujo se refiere a la cantidad, en este caso, de aire que voy a dar. Voy a dar cantidad baja de aire, fluido obviamente, o voy a dar alta cantidad de aire, ¿sí? Obviamente lo que es enviado, ¿ya? Mediante los sistemas, ¿verdad? ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, profesor. Listo, muy bien. A ver, entonces, en lo que es en el bajo flujo, es decir, la baja cantidad de aire que vamos a administrar, ¿listo? Me dice que esta cantidad es aproximadamente, ¿ya? Lo que es menor de 40 litros por minuto. Eso es lo que se manifiesta.
¿Listo? Muy bien. Normalmente lo que se utiliza aquí, ¿ya? Es la famosa cánula nasal, que en los pequeñitos, en los chiquitos, en los recién nacidos, es muy común. ¿Listo? ¿De acuerdo? O puede ser usado las mascarillas simples o las mascarillas con su reservorio, ¿no? ¿Listo? A diferencia de lo que es del alto flujo, es decir, la alta cantidad de aire que vamos a administrar. ¿Listo? Esta mayormente es, obviamente, si es alto, es mayor de 40 litros por minuto. Y aquí el sistema que se utiliza, como muy bien nos explicó la señorita Nieto, es el famoso sistema de Venturi, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Entonces, sabiendo ello, ahora sí, vamos a desarrollar lo que es... ok, Aroni. Ok, Aroni, listo. Muy bien, vamos a ver estos dos tipos de sistemas, ¿ya? Los vamos a mencionar. Ok, vamos rapidísimo, que nos gana el tiempo. Nos gana el tiempo, vamos a ver. Ya está. Listo, vamos con el primero. Vamos con el primero. Vamos con el primero dicho. Hoy no quiere trabajar. Hoy no sé qué le ha pasado a la computadora, que parece que no me está haciendo caso. ¿Ya? Quiere que me demore más de lo usual. A ver. ¿Puedes trabajar conmigo, por favor? Te lo pido, ¿no? Ya, ahora sí, ya está. Se pone un poco ya, impaciente. A ver, muy bien acá. Listo. Ajá, estos términos es para que ustedes lo puedan leer y tengan una mayor espectro del conocimiento de lo que los términos, lo que en este caso, ¿no? De la oxigenoterapia, ¿no? Cuando ustedes tengan, o si ya han tenido la oportunidad, me imagino que sí, creo que sí, de realizar este tema, si la memoria no me falla, creo que hay un curso o algo así que habla de este punto, ¿no? Y me imagino que ustedes ya, ¿no? Han tenido que, de repente, tener mayor información de eso, ¿no? Creo que sí, ¿no? De repente mucho van a encontrar esto aquí, el famoso FiO2, ¿no? Que se refiere a lo que es la fracción inspiratoria. Esto mucho se habla o se refiere cuando hablamos de tratamiento con oxígeno, ¿no? ¿Listo? Muy bien, esto sí es para que ustedes ya lo puedan, digamos, identificar. Ajá, ahora sí, esta imagen me describe, ¿ya? Lo que queremos explicar. ¿A qué se refiere alto flujo y a qué se refiere bajo flujo? ¿Ya? Miren, ¿ah? Aquí en lo que es alto flujo se refiere a que el aire, ojo, el aire, aquí, que necesitamos o que se requiere para lo que es el intercambio, ¿ya? ¿Listo? No va tanto o no requiere tanto de lo que es en el ambiente, sino del instrumento o del equipo, ¿ya? A diferencia del bajo flujo, que el aire sí se requiere del ambiente, ¿ya? Eso se podría decir o se podría simplificar cuando hablamos de un sistema de alto flujo y de bajo flujo, ¿ya? Aquí en el de alto, ya listo, se requiere exclusivamente en la parte del instrumento o del equipo, y en el bajo flujo sí se requiere o sí necesita del aire que está circulando en nuestro ambiente, ¿ya? Listo, a ver. Equipos, la famosa cánula nasal, esta de aquí, como le decía hace un momento, esta es muy usada en los pequeñitos, mayormente en los recién nacidos cuando han tenido problemas respiratorios, ya sea lo que es, ¿no? Una disminución en el corte del cordón, un tiempo de lo que es el parto, de lo que el parto se prolongó, o la aspiración de meconio. Entonces, eso muchas veces para tratar, para ayudar, se trata con esta famosa cánula nasal, que obviamente es una de las concentraciones que se da obviamente a baja concentración, ¿no? Es como mantenimiento, es como una especie, digamos, de prevención para lo que es los pequeñitos. ¿Entendido? ¿Sí? Señoritas. Porque no he visto ni un caballero hasta ahorita. Licenciado. Listo, muy bien. A ver, me parece o no he visto caballero Gastelú, que generalmente siempre está. A ver, voy a revisar la revisión, sí, acá, bueno, que está Ore, ya llegó, no está Ore hace un momento, ya lo vi, ya, pero no está Gastelú, por ejemplo, tampoco está el Vites, ya, a menos que lo puedo ver, no está. Listo, muy bien, perfecto. Siguiente, vamos. Esta tablita es lo que me da como, digamos, información para revisar según, ojo, según la administración que puedo dar
sin olvidar de lo que es el tiempo, ¿verdad? Listo. LPM significa litros por minuto. Obviamente, y aquí está la proporción o la concentración de oxígeno que se suele dar, ¿ya? Si doy, obviamente, lo que es 1 litro por minuto, estoy recibiendo en concentración, ojo, en concentración en porcentaje, 24%. Si es 2, 28, si es 3, 32 y así, ¿ya? Entonces, estas son las cantidades que normalmente cuando ustedes ya acudan o ya estén en la práctica de la atención, ¿sí?, de los pacientes, ya ustedes esto lo van a manejar con mayor, obviamente con mayor facilidad, ¿no? De repente al inicio va a ser un poquito, digamos, tedioso, ¿no? Pero ya con el manejo que puedan tener ustedes, se hace más frecuente y se hace más rápido, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Seguimos con equipos de bajo flujo. Mascarilla, ¿ya? Mascarilla simple, ojo, ¿ah? Listo. Esta también se da, obviamente, ¿ya?, en bajas concentraciones, ¿sí? En bajas concentraciones. Pero esta es que le sigue a lo que es, en este caso, la que vimos un momento, ¿no? La que vimos un momento de la mascarilla, esta de acá, ¿ya? La cánula. Si la cánula no funciona, pasamos rápidamente a lo que es la mascarilla simple, ¿ya? ¿Listo? Esa también tiene su distribución, vean ustedes, ¿ya? Si es por lo que es, digamos, 5 a 6 litros por minuto, la concentración de oxígeno aumenta más, es decir, de 40 a 45, si es de 7, de 45 a 50, y si es por último de 7 a 8, de 55 a 60. Ojo, estos valores son referenciales, ¿eh? Por si acaso, son referenciales. Listo, no es como una especie, digamos, de promedio que se puede dar, ¿ya? Siguiente equipo de bajo flujo, la mascarilla ahora con bolsa de reserva. El anterior no tenía esta bolsa, ¿ya? No tenía, ojo, no había. En esta sí tiene, ¿ya? En este de aquí sí me permite, ojo, sí me permite recesionar altas concentraciones, mayor concentración de oxígeno que las dos que hemos visto, ¿no? Si podemos trabajar así en orden, podemos decir cánula primero, luego lo que es en este caso la mascarilla, sin nada, y tercero sería este de aquí, ¿ah? ¿Listo? Y veamos que las cantidades o las concentraciones son mayores. Ya solo revisando las concentraciones me puedo dar cuenta, ¿sí?, del oxígeno que yo puedo proporcionar. Miren, observen, miren las cantidades aquí, observen, ¿ya? Si posible, grábenselo un segundito, ¿ya? Y luego regresamos acá, ven ustedes, ¿ya? Miren, las concentraciones son mayores, a eso se refiere. Si hacemos una comparación, miren acá, de 7 a 8, de 55 a 60. Aquí volvemos, acá 8, y en esta es lo que es 60, ¿no? Entonces, tiene una mayor generación o mayor concentración de oxígeno, ¿ya? Y por último tenemos a la candidata de lo que es de alto flujo. Me refiero al sistema de Venturi, ¿ya? Aquí, obviamente, se utiliza este equipo que vemos aquí, ¿ya?, que trabaja, hay dos presentaciones, uno verde y uno blanco. Me refiero a acá, este adaptador de aquí, ¿ya? Esto me garantiza que el flujo, ¿sí?, sea mayor. Me garantiza que sea mayor, ¿sí?, mayor concentración de oxígeno. Si vemos la tablita, ya listo, aquí la podemos observar. Ahora, aquí ven ustedes, aquí esta tengo de color verdecito y de color blanquecito, aquí, blanquito, ¿ya? Entonces, esto de aquí, esto es lo que mayormente, se puede decir, se trabaja a nivel hospitalario. Creo que Jiménez, trabaja en un centro opuesto, ¿no? Jiménez, ¿estás ahí? Jiménez. Sí, profesor, dígame. ¿Cómo estás, Jiménez? ¿En ese momento estás laborando? No, profesor, ya he venido de mi trabajo. Ah, ya. Pero, Jiménez, a ver, cuéntenos. ¿Usted ha trabajado ya con estos dos sistemas o aún no? No, ¿Ha tenido la oportunidad de trabajar con pacientes administrando estas dos formas de alto flujo o no? no, profesor, porque es puesto de salud. Bueno. Bueno, pero su centro puesto no requiere hospitalización, ¿no? Solo recibe pacientes, más no hospitaliza, Sí, ¿verdad? no, Ok, no listo. requiere Ok, muy bien, hospitalización. pero se puede utilizar, ¿no? Sí se puede utilizar, si es que tuvieran los equipos necesarios, ¿no? Claro que sí. ¿Ya? Listo, muy bien.
Perfecto. Entonces, ¿esta imagen qué me refiere? Si yo voy a utilizar, en este caso, un equipo de color verdecito, ¿ya? Es porque voy a administrar concentraciones medianas. Concentraciones medianas. Alto flujo, pero concentraciones medianas. Y si yo requiero del equipo blanco, es porque voy a enviar buenas o altas concentraciones de oxígeno. A alto flujo, claro está. ¿Ya? Listo. A ver, muy bien. Perfecto. Con esto, señorita.